Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de una película de Lovecraft. Me llamó la atención actores que son desconocidos, producción baja, pero que toma los relatos de Howard Philip Lovecraft y los une en una especie de mezcla, un pastiche, que si viene de bajo presupuesto, usa efectos prácticos, hace alusiones a un montón de obras, tenés dioses antiguos, bueno, se llama The Old Ones, así que imagínense. Esta película tiene una característica importante y es que es una especie muy, digamos, muy tomado de los pelos, pero continuación de otra película del 2020 que se llama The Deep Ones. The Deep Ones es una película que habla sobre Dagon, que voy a hacerle pronto la review, pero es un poco el cuento sobre Dagon, una versión como hizo Stuart Gordon, traída a los días de hoy. Y repite el mismo actor principal, o sea que en teoría el actor principal sería, con el mismo nombre, ¿no? Sería este antiguo que fue liberado y que en esta película va a intentar evitar realizar todos los horrores que ha hecho, ¿no? De hecho hay un punto de contacto en cuanto a la marca, una de las marcas que aparece al final. Es una película que trata, digamos, de un capitán, Russell Marsh, que en 1930 vio la luz y durante 93 años su cuerpo no fue suyo. Fue habitado por un gran anciano, cometió actos atroces en nombre de la orden esotérica de Dagon y ahora que es libre busca la forma de volver en el tiempo para revertir todos los horrores que ha causado en el mundo. Va a estar perseguido por la secta, esta secta de Dagon, ¿no? Con un Finley que va a ser el encargado de hacerse cargo de su persecución, y él va a estar acompañado de un joven cuyo padre ha sido asesinado, y digamos, Marsh le promete que si puede volver en el tiempo, al él no estar involucrado en todos estos horrores, su padre va a estar vivo. La película es muy buena, debo ser honesto, es una muy buena adaptación. Hay alusiones obviamente a Cthulhu por el parte de justamente este anciano, ¿no? Este primigenio que se encuentran al principio de la película, que se llama Finley. Pero luego vamos a tener gente como Nyarlathotep, que habita a un avatar negro. De hecho, usan la palabra con N despectiva. Y yo creo que eso es una alusión al perro de Lovecraft. No puedo decir el nombre, ¿no? Pero es la palabra con N despectiva. Man, se llamaba así, el perro de Lovecraft. De hecho, se hablaba de que Lovecraft discriminaba, o sea, directamente. Tenemos también alusiones a El Resonador, a Telencast, digamos, científico que inventa el resonador. De hecho aparece en la película. Bueno, los dioses primigenios, Shoggoth, bueno, un poco de todo hay en este pastiche que armaron, que me pareció muy bueno, una historia original hasta donde yo lo sé, en donde todo te encanta. Yo me acordaba películas que había visto, sobre todo de Stuart Gordon, a lo largo de esta travesía, y pensaba, uy, si Stuart Gordon estuviera vivo, esto sería un placer para él, porque es el tipo de cine que hacía Stuart Gordon en los 80, pero en esta época, y tratando de ampliar un poco lo que era el lore. Te cuento un poco quién es Nyarlathotep. De hecho, para comunicarse los antiguos utilizan frases que utilizó Lovecraft, ¿no? Y el protagonista dice: ¿quieres ver horrores indescriptibles, inenarrables? Y ahí ya te los muestra, ¿no? Hay una parte que es muy explícita, donde te muestran un poco los horrores que hay, ¿no? Obviamente van a haber desnudos, esto es horror cósmico, digamos, no voy a decir la máxima expresión, pero tratan de llegar a ese nivel. Son botargas, muchos de los monstruos, pero son botargas, son efectos prácticos, y uno, bueno, termina aceptando eso. Me quedó chico Nyarlathotep. Hay un efecto práctico que está muy bueno.
con Nyarlathotep y un portal que abre en su estómago con dientes que obviamente son de cartón de espuma o de cartón piedra. Pero el CGI, si bien no es lo mejor, ayuda un poco para narrarte y contarte esta historia. Después hay alusiones icónicas, pero con efectos prácticos de 2 pesos, no esperen tampoco grandes efectos, sobre el resonador y estas criaturas fantásticas que aparecen obviamente con peor calidad, pero que no deja de ser una alusión a esa película que hizo Stuart Gordon en su época. La pasás muy bien, el tema de la luz, cómo los antiguos se comunican, la sangre, un par de, digamos, temas de magia, que bueno. Se queda un poco corto, a veces parece un poco cutre, por ejemplo, para liberar a un anciano o para quitar a un anciano de poseer un cuerpo, usan una costilla de un antiguo para expulsarlo como sangre, que decís, bueno, podía haber sido mejor, sí, podía haber sido mejor, pero bueno, eran los medios técnicos que tenían. Aparte, limpita salió esa costilla. Y van a tener, obviamente, como toda buena película de terror, un giro que te lo van a plantear antes del final, así que presten atención a lo que están diciendo. Esto no basta de ponerlo de fondo, hay que verlo porque todo está planteado en esta película. Te lo están planteando de a poco, muy sutil, y al final vas a tener ese giro y te vas a acordar de una línea en particular. La única cosa que les voy a decir lo dice Telengast cuando se lo encuentran con el resonador. Me encantó la parte de Telengast unido a esta máquina con un montón de cables. El resonador es bastante cutre, voy a ser honesto, pero estéticamente se ve bien. Después hay una parte donde empiezan a haber horrores que no tenían, digamos, no tenían dinero para poder hacerlo, y intentan basarse en las capacidades actorales de Robert Miano, que es el actor. No funciona del todo, lo que se ve es todo muy cutre, pero bueno, digamos, hubiese sacado esa parte, aunque también entiendo de que es 1 hora 10 minutos, más o menos 1 hora 19 minutos. No está mal, ¿no? Si lo comparo con otras películas que he visto, sobre todo esta película que la hizo la Sociedad de Lovecraft, bueno, no tiene mucho que envidiarle. Es cierto que esa está hecha en blanco y negro y ayuda bastante también a que los efectos sean un poco más simples. Esta quizá está un poco por debajo, pero creo que es es una gran historia como está contado, y es una manera para el que no conoce Lovecraft de al menos ir conociendo un poco del lore. El tema de la secta de Dagon me quedó corta, son cuatro matados que están por ahí, uno que está medio poseer. Y otro problema que tiene la película es que se dieron cuenta de la falta de presupuesto y en un momento quisieron hacer una especie de comedia negra. Y la parte de comedia negra funciona, pero ya te vas dando cuenta de que por un lado es malo y por otro lado es bueno. Es malo porque le quita un poco de seriedad, ¿no?, a lo que Lovecraft hacía, pero por otro lado es buena porque al no tomarse tan en serio podés aceptar más el bajo presupuesto que tiene. Entonces ahí yo le daría la manito arriba al director, porque se dio cuenta de que no podía ponerse muy intenso con esta historia. Al final del día esto va a ser un cuento como Lovecraft y va a terminar en una tragedia. Esto es lo que les puedo decir, al menos para que sepan de que el director y los guionistas y lo que son los actores intentaron presentar una historia lo más parecida a Lovecraft y respetando la mayor cantidad de lore que pudieron. Ahora bien, si la vieron, coméntenme qué opinan. Si les gustó o no les gustó, dejen toda la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.